Saludo a las autoridades de INEGI que nos acompañan, maestro Rolando Ocampo, vicepresidente de la institución, doctor Gerardo Leiva, director general adjunto de investigación. Asimismo, también saludo a nuestras autoridades, maestro Sergio Carrera Rivapalacio, director ejecutivo de Infotec, doctor Juan Carlos Telles Mosqueda, director adjunto de Innovación y Conocimiento, maestra Patricia Ávila Muñoz, gerente de investigación, y doy la más cordial bienvenida a los ponentes de esta mesa, a quienes además agradezco enormemente su aceptación para participar en este seminario. Magistrado Javier Puyol Montero, abogado Leandro Núñez García, doctor Alfredo Reyes Kraft y doctor Alejandro Pisanti Baruj. Todas sus participaciones serán sumamente valiosas para cumplir con el objetivo de este seminario, que es presentar y discutir las principales oportunidades y retos que representa el fenómeno del Big Data para la información oficial, así como determinar las principales fuentes de información de este fenómeno y definir los desafíos jurídicos, políticos y de gobernanza del mismo. Se abordarán cuestiones relativas al Big Data y el gobierno, los derechos a la privacidad y a la intimidad de las personas, las transacciones, firma y comercio electrónicos y la gobernanza en Internet. En la justificación de nuestro seminario, el doctor Elio Villaseñor expresaba que para extraer el potencial del Big Data será necesario contar con la legislación y regulación adecuadas que permitan la explotación de bases de datos para fines públicos, asegurar la privacidad y la seguridad de la información, así como promover e impulsar que se utilicen las metodologías y tecnologías adecuadas, entre otros retos. Esa es la razón de ser de esta sesión 1. Así, dicho lo anterior, aprovecho también para mencionar la dinámica de esta mesa, pues cada uno de nuestros especialistas contará con un tiempo máximo de 30 minutos para exponer sus ideas, y al término de las 4 participaciones también contaremos con un tiempo de 30 minutos para preguntas y respuestas. En atención a la agenda de esta sesión, iniciaremos con la participación del magistrado Javier Puyol, quien nos hablará sobre el Big Data y las administraciones públicas, para situarnos y contextualizar sobre el marco general que implica el asunto de la información oficial y los retos para generarla. Una vez analizada esta cuestión, el abogado Leandro Núñez nos expondrá cuáles son los desafíos en torno a la privacidad de las personas en el ámbito del Big Data, con fines gubernamentales, pero también privados. Teniendo esos dos puntos de vista y, por decirlo de alguna manera, general, gobierno y particular persona, escucharemos al doctor Alfredo Reyes Kraft para abordar las cuestiones relacionadas con las transacciones, la firma y la banca electrónicos, todos los cuales se alimentan notoriamente de Big Data. Finalmente, y como elemento medular de esta discusión, el doctor Alejandro Pisanti nos hablará de otro reto muy importante, que es el de la gobernanza en Internet, tema de su especialidad y que igualmente guarda estrecha relación con Big Data. Así voy a presentar a nuestro primer ponente, el magistrado Javier Puyol Montero. Es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas, ICADE, doctorando en Derecho por ICADE y la UNED, cuya tesis que defenderá próximamente trata sobre el cómputo en la nube. Es consultor jurídico en nuevas tecnologías por el ISMS Forum Alliance y por la Asociación Española de Profesionales de Privacidad. Máster en Ciencias Jurídicas Avanzadas por la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas, con la categoría de sobresaliente. Experto en arbitraje y miembro de las principales cámaras arbitrales, París, Cámara de Comercio, Colegio de Abogados, etcétera, y procedimientos arbitrales ad hoc. Miembro de la Corte Española de Arbitraje y de la Junta Arbitral de la Comunidad de Madrid. Fue director de la Asesoría Jurídica Contenciosa del Grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de 2000 a 2014. Actualmente es director del despacho de abogacía E. Puyol y Asociados y miembro de Rivas y Asociados. Académicamente es profesor de diversos másters universitarios y profesionales de práctica procesal profesional en la Universidad Europea, AEDEM, Consejo General de Procuradores de España, Instituto de Empresa y Universidad de Deusto, entre otros. Es ponente habitual, más de 500 conferencias sobre cuestiones fundamentalmente relativas a procedimiento civil y arbitraje, procedimiento constitucional, derecho penal económico, nuevas tecnologías y privacidad, compliance y responsabilidad social corporativa, asesoría jurídica empresarial y órganos de gobierno societario. Es autor de aproximadamente 50 libros y unos 200 artículos publicados. Es director de la colección de libros profesionales de la editorial Tirán Lo Blanco. Doy la palabra al magistrado Javier Puyol. Buenos días, muchas gracias por la presentación, Vilma. Me siento muy feliz de estar aquí en Ciudad de México y estoy muy agradecido tanto a Infotec, CIDE y INEGI por el hecho de haber contado con mi presencia en este acto.
Voy a intentar ser muy breve y voy a intentar sobre todo ser muy práctico. Voy a obviar aquí las cuestiones generales sobre Big Data, porque entiendo que ya han sido suficientemente planteadas dentro de esta mesa por las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Yo creo que es importante sentar un poco las líneas directrices de esta intervención. Quiero hablar de la relación entre Big Data y administraciones públicas como primera parte de la misma, y en segundo lugar quería centrarme fundamentalmente en el concepto de Open Data. Yo creo que tenemos que partir de un concepto de un reciente estudio que fue efectuado la consultora IDC Digital Universe, que revela que el tamaño del universo digital en 2012 era de 2,8 zettabytes y que en el año 2020 pues, prácticamente va a llegar hasta los 40 zettabytes. Hay que tener en cuenta que fundamentalmente estos datos se van a obtener a partir de personas y de dispositivos, aunque solamente el 0,5% de la información efectivamente va a ser objeto de un análisis pormenorizado. Hoy en día se puede afirmar que el 20% del universo digital cuenta actualmente se encuentra sin protecciones frente al robo digital, frente a las medidas de privacidad o frente al cumplimiento de regulaciones o de reglamentaciones específicas. Es verdad que, por ejemplo, que el volumen de la información va a crecer muy rápido y probablemente mucho más rápido que las propias inversiones que se hagan en hardware, software, servicios, telecomunicaciones y personal, prácticamente lo que nos va a dar lugar es que estas inversiones se van a reducir en un 90% frente al crecimiento exponencial que sin duda va a tener la información en los próximos años. Esto, pues, lo que lleva a la conclusión es que todo el universo digital, pues, es una actividad empresarial absolutamente en alza y va a tener un enorme desarrollo. Big Data no es una tecnología en sí misma, sino más bien un planteamiento de trabajo para la obtención de valor y de beneficios como consecuencia del tratamiento de grandes volúmenes de datos que se están generando día a día, ¿no? Yo creo que hay que contemplar una serie de aspectos pues, muy específicos, como son los de capturar, gestionar y explotar estos datos, asegurar estos datos y sus derivados, así como su validez y su fiabilidad, disponer la compartimentación de estos datos y sus derivados en la organización para obtener mejoras y beneficios, cómo comunicar estos datos y sus derivados a través de técnicas de visualización, por ejemplo, de herramientas, de qué formatos hay que utilizar, fundamentalmente para facilitar, en todo caso, la toma de decisiones y el posterior análisis. A Big Data, en general, se le reconocen muchos beneficios. Yo creo que han sido expuestos algunos antes de ellos. Insistiré, no obstante, en alguna descripción de los mismos. Ofrece una descripción cada vez más precisa y detallada de las fluctuaciones y rendimientos de todo tipo de recursos. Permite realizar adaptaciones experimentales a cualquier escala de un proceso y conocer su impacto en tiempo casi real sobre bien o un servicio de carácter concreto. También es importante porque ayuda a conocer y mejorar la demanda y realizar una segmentación más ajustada de la oferta en cada bien o en cada producto o en cada servicio, y además acelera el desarrollo de prestaciones y productos cada vez más innovadores y cada vez también más eficientes. Todo esto lo tenemos que proyectar sobre la administración pública y tenemos que tener en cuenta que la administración pública se va a convertir en uno de los grandes puntales, sin duda, de Big Data. Yo he visto un ejemplo que me parece interesante, que es la labor que lleva a cabo IBM y el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, que financia el Departamento de Energía de los Estados Unidos, que han descrito algunos de los beneficios más destacados de la captura y de la organización de los grandes conjuntos de datos desde la óptica de las administraciones públicas. Y así se dice que Big Data implicará la toma de decisiones más rápida y eficaz. Big Data supondrá el análisis predictivo y una optimización continua de los sistemas de trabajo. Además, va a mejorar sin duda la eficiencia, especialmente en temas tan sensibles como pueden ser la seguridad ciudadana, la protección civil, la asistencia sanitaria. Y en concreto, para el sector público, casi todos los estudios señalan una serie de sectores que básicamente van a ser capitales como consecuencia de la utilización de Big Data. Estos sectores, por ejemplo, son la obtención de eficiencias a través de decisiones más inteligentes en torno a la organización de los distintos departamentos, la priorización de las tareas internas y la reducción de los costes del funcionamiento operativo. Por ejemplo, el Instituto Global McKinsey estima que la explotación de conjuntos de datos masivos alberga un potencial anual que puede llegar a 240.000 millones de euros para la sociedad estadounidense,
y un valor aproximadamente de 200.000 millones de euros solamente para la Administración de la Unión Europea. El segundo capítulo, donde se tiene que reflejar esta eficiencia derivada del uso de Big Data por parte de las administraciones, hace referencia a la lucha contra el fraude y a los errores no detectados. Finalmente, el último capítulo hace alusión a las mejoras sustanciales que el uso de Big Data puede suponer para la recaudación de los impuestos en cualquier administración de naturaleza pública. Probablemente otro elemento también de enorme trascendencia desde el punto de vista de Big Data es la gestión pública de nuestras ciudades, a través de las llamadas Smart Cities. Hay ya ciudades como Boulder o Columbus en Estados Unidos, Masdar en Dubái y, por ejemplo, Málaga, Barcelona, Santander, Madrid y San Sebastián en España, que son clarísimos ejemplos de eficiencia a través del uso de Big Data en la gestión global de las ciudades. Se trata de urbes donde el Internet de las cosas y la ciencia de los grandes volúmenes de datos pues, se conjuran mutuamente para generar información con lo que resolver problemas modernos derivados de la habitabilidad de las ciudades, la seguridad, la eficiencia energética. Lo hacen de la mano de millones de sensores, por ejemplo, que se encuentran emplazados en semáforos, en contenedores de basura, bajo las aceras, y también, sin duda, colaboran en esta labor de obtención de información, de obtención de datos, nuestros teléfonos móviles, convertidos en estaciones volantes que miden la polución, la actividad comercial o el estado de nuestras calles y de nuestras viviendas. Una supervisión en tiempo real de la información asociada a estos elementos urbanos puede ayudar, por ejemplo, para ahorrar hasta entre un 15% y un 7% en el consumo de agua de riego y de agua potable, un 25% en el transporte de la basura, un 17% en el uso de la energía y en idéntico porcentaje con relación a la posibilidad de economizar emisiones de CO2. Por ejemplo, se calculaba en el año 2010 con relación a los atascos de carretera provocados por una deficiente organización de la circulación y una mala gestión en los aparcamientos que ocasionaron, por ejemplo, solamente en los Estados Unidos unas pérdidas de 63.500 millones de euros, 11.000 millones de litros de combustible, 4.200 millones de horas de actividad no realizada y ello sin contar, evidentemente, derivado de esta mala gestión de la producción de accidentes de tráfico y, luctuosamente, pues el fallecimiento de muchos conductores. Tenemos que tener en cuenta, con relación a las Smart Cities y su relación con el tratamiento masivo de datos por parte de las administraciones, que es un hecho evidente que las ciudades pronto van a concentrar a 7 de cada 10 humanos, pese a que solamente ocupan un 2% de la superficie planetaria. Sin embargo, ya producen buena parte del consumo mundial de recursos y de energía y generan hasta el 80% de los gases de efecto invernadero. En este contexto, no hay ninguna duda que la ciencia de los conjuntos masivos de datos se presenta como uno de los instrumentos más interesantes de cuanto hoy en día puede disponer las administraciones públicas para mejorar su eficiencia en la gestión. Probablemente puede ser solamente una cuestión de negocio, también puede ser una cuestión de oportunidad que esperan dichas administraciones públicas. Pero en cualquier caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que los números, que los grandes datos hoy en día están encima de la mesa. Y creo que estos elementos los tenemos que poner en relación precisamente con el concepto de Open Data. Open Data es un nuevo paradigma en el que la tecnología actúa como un facilitador en la publicación del conocimiento disponible por las administraciones públicas y disponibles también por parte de los gobiernos. Así, se está configurando como una herramienta que permite realizar procesos de extracción, tratamiento y carga con múltiples fuentes de datos públicos para generar informes o cuadros de mando con un objetivo claramente determinado. De este modo, podemos relacionar datos demográficos, políticos, censales, económicos, médicos, culturales y pedir al sistema que, en base a unos objetivos absolutamente determinados, nos enseñe por qué se están produciendo dichos comportamientos y la propensión de que los mismos patrones, evidentemente, se reproduzcan, se mantengan en una proyección de futuro. La tecnología, en estos tiempos modernos, pues usualmente va por delante de su aplicabilidad en los distintos contextos funcionales, principalmente los que competen, repito, a las administraciones públicas. Por ello, no se trata tanto de ahondar en el estado del arte tecnológico, sino de demostrar cómo ciencias tecnológicas
muy maduras en otros ámbitos, el sanitario, el bancario, el marketing, pueden ser aplicadas al nuevo paradigma de Open Data o publicación de datos abiertos por las administraciones públicas, con el objetivo fundamentalmente de una mayor comprensión por parte de los consumidores de dicha información, de forma directa, de forma sencilla y de una manera rápida y simple. Podemos decir, creo que sin temor a equivocarnos, que Open Data permite que un ciudadano publique a coste cero información para que otros ciudadanos pertenecientes a otro lugar del globo puedan leerla también a coste cero. Sin embargo, para que esta posibilidad sea real, se tiene que cumplir una serie de premisas de inexcusable obligatoriedad. En primer lugar, se tiene que producir la liberación de los datos y ello implica el sometimiento de los datos públicos a estándares abiertos obligatorios. Los datos dispuestos por los gobiernos deben ser lo más completos posibles, publicando toda la información en bruto, con la excepción de los datos que afecten a la privacidad y que serán objeto, sin duda, de tratamiento posteriormente en esta mesa. Los datos puestos a disposición pública por los gobiernos deben ser fuentes primarias y con un sentido de oportunidad, es decir, tan rápidamente como dichos datos sean reunidos y recogidos por dichas administraciones. Los datos deben ser, sin duda, válidos en un sentido estadístico, es decir, los valores intrínsecos a lo mismo deben ser evidencias de la realidad en un porcentaje elevado. Y además los datos tienen que reunir la característica de calidad, veracidad e inmediatez. La realidad es que, quitando contadas ocasiones, se puede afirmar también con una cierta decepción que ninguna de las anteriores premisas prácticamente se está cumpliendo en su integridad por parte de las administraciones públicas. Por un lado, existe un estándar internacional para la publicación de los datos basados en tecnologías semánticas denominada Linked Data, que tiene 5 niveles de excelencia y que no cumple casi ninguna administración, como he dicho anteriormente. Por otro lado, los datos expuestos no son completos y es necesario ahondar en información adicional, principalmente de otras fuentes o incluso llegando a manipularla manualmente, para dar sentido fundamentalmente a estos datos que tienen que ser publicados. Y también tenemos que tener en consideración que el coste que suponen los procesos de extracción, transformación y carga para las administraciones implica una clara pérdida del sentido de la oportunidad. Probablemente el mayor problema es que el coste de cumplimiento de estos requisitos es más profundo y reside en que no existen en este momento unos objetivos claros sobre qué conjuntos de datos publicar y principalmente porque no tenemos una respuesta clara a la razón por las cuales todavía tenemos que publicar este tipo de datos. Todo ello determina que se esté generando un fenómeno por el cual realmente son los ciudadanos los que están liberando datos en el formato Open Data, mediante técnicas de transformación, extractando el conocimiento de forma normalizada que el Estado ha sido incapaz de realizar en base a criterios prefijados. Y en parte, la razón de este fenómeno es la contradicción que existe entre la recomendación de publicar datos en bruto por parte del Estado con la necesidad de extraer de dichos datos solo aquella información que es relevante para las necesidades de una conducta concreta, para una necesidad que reclaman los ciudadanos. De esta forma nace el concepto de Open Government. Open Government se refiere al uso de la tecnología para fomentar la transparencia, la participación y la colaboración con los grupos de interés de la Administración y los gobiernos. Aunque la expresión Open Government tiene sus raíces en el siglo de las luces y posteriormente en una declaración del presidente Lincoln del año 1863, probablemente ha sido recientemente el presidente Obama quien le ha dado un fuerte impulso a través de su memorándum de transparencia y de gobierno abierto del año 2009. Para Obama, Open Government debe conducir hacia una administración pública y un gobierno eficiente y efectivo. De alguna manera se trata de reinventar la gestión pública y el gobierno. Conceptualmente, Open Government se puede decir que es la suma del Government 2.0 y del concepto de Open Data. Es un nuevo paradigma en el que la tecnología actúa como un facilitador de una transformación en la manera de gestionar la administración pública y los gobiernos, a través del fomento de la transparencia, del fomento de la participación y del desarrollo de la colaboración entre los grupos de interés. Es decir, es la suma de la publicación de datos en bruto donde los grupos de interés, bien sean ciudadanos, bien sean empresas, bien sean gestores públicos, son capaces de transformar dicha información en un conocimiento publicable, recabando un beneficio final bien remunerado o que única y exclusivamente se traduzca en un concepto de prestigio de naturaleza social.
Como consecuencia de dicha aplicación, se obtienen resultados finales en términos de productividad, innovación, reputación, fidelización de dichos grupos de interés. Y eso, sin duda, es un elemento que repercute muy positivamente en las demandas de la ciudadanía. Para que el cliente final pueda recibir en una aplicación ad hoc, de forma directa, las conclusiones de dicho conocimiento, pues se deben realizar una serie de pasos sobre la información y entre ellos podemos citar una serie de conclusiones concretas. En primer lugar, la normalización y diferenciación entre lo que son datos constantes y los conceptos y los que son los valores asociados a dichos conceptos y que serán los que se puedan mostrar en base a gráficos e informes. Los datos deben estar relacionados de forma que a partir de ciertos pasos precalculados podamos buscar relaciones entre distintos conceptos y sus valores. Ello implica que hay que normalizar la información según lo expresado, pero además hay que enlazar dichos conceptos. Los datos deben ser relevantes, es decir, hay que luchar contra la cacofonía del ruido del entorno y presentar solamente aquella información que tiene relación con la pregunta que se quiere efectivamente responder. Como se puede intuir, el navegar por la ingente cantidad de datos en bruto para seleccionar los conjuntos de datos que a priori pueden tener relevancia con nuestro objetivo de enlazarlos, filtrarlos, normalizarlos, certificar su validez y presentarlos en un formato que sea usable por la sociedad en general, desde luego no se convierte en una labor trivial. ¿Cómo es posible llevar a cabo dicha labor? Pues hoy en día, sin duda, tenemos que hacer referencia a las tecnologías de la extracción, a los análisis y a la asociación de relaciones basadas en técnicas de inteligencia artificial, conjuntadas en lo que hoy en día se ha venido a denominar como, evidentemente, Big Data o Big Analytics. El reto está en proporcionar dichas técnicas a los agentes del Open Government para que los datos en bruto se puedan transformar en conocimiento elaborado con el mínimo esfuerzo posible. Gartner, los analistas de Gartner decían que Big Data no nos va a hacer más listos, pero que Open Data probablemente nos va a hacer más ricos. Y efectivamente, Big Data nos permite comprender qué hay en nuestros datos, justo aquello que es relevante para nuestras consultas y solo aquello que es efectivamente relevante. Así como razones como por qué está ocurriendo dicho fenómeno, mientras que Open Data permite a los agentes publicar dicha información transformada en un conocimiento para su propio beneficio. La conjunción de ambas tecnologías permite minimizar el coste de análisis, la transformación y la extracción de la relevancia, aumentando, por lo tanto, el beneficio de la venta de dicho conocimiento a tercero. De esta forma, las administraciones públicas delegan su esfuerzo de desarrollo a agentes externos, siendo su única responsabilidad la de publicar los datos en bruto. El flujo del proceso, por tanto, sería razonablemente sencillo. Publicación de datos en bruto por parte de la Administración mediante técnicas de Open Data, complemento de dicha información con otras fuentes ya publicadas, recogida y análisis de la información de forma automática, generación de evidencias contrastadas estadísticamente y publicación de la información relevante en forma semántica, más la presentación de dicha información en cuadros de mando de naturaleza web. Todo ello, pues, sin duda nos conduce a un ciclo en espiral de la gestión del conocimiento en torno a un Open Government. El movimiento Open Data, por tanto, proporciona datos que suelen estar en formatos no textual y que tratan sobre diferentes temáticas. Estos datos suelen ser de la administración pública, de proyectos que han sido financiados con dinero público o creados por una institución de naturaleza también jurídico-pública. El objetivo de abrirlos a la sociedad es que ésta pueda sacar provecho de ellos, ya que las organizaciones que los ofrecen probablemente no pueden o no quieren o simplemente no tienen la capacidad de analizarlos o de procesarlos de manera adecuada. Por ello es necesario ponerlos a disposición de la sociedad y ello implica que cualquier persona o organización pueda construir sobre ellos una nueva idea que resulte sobre la base de nuevos datos, nuevos conocimientos o incluso la prestación de nuevos servicios. Es una puerta abierta a la innovación y al conocimiento que ofrece nuevas oportunidades, sin duda, de negocio. Y en el caso de la administración pública, el movimiento Open Data viene a apoyar la tendencia del gobierno abierto, la transparencia, en definitiva, sobre la gestión pública y el fomento de la interoperatividad entre las distintas administraciones públicas. La iniciativa de Open Data o apertura de datos
es una filosofía y práctica que persigue que determinados datos e informaciones pertenecientes a las administraciones públicas sean accesibles, estén disponibles para todo el mundo, sin que existan, por tanto, restricciones de naturaleza técnica ni tampoco restricciones de naturaleza legal. El fin de la iniciativa Open Data es que la información pueda ser redistribuida, reutilizada, tanto por los ciudadanos como por las empresas, para conseguir un beneficio para todas las partes. Tener acceso a los datos de la Administración garantiza la transparencia porque se tiene acceso a datos que proceden directamente de fuentes de naturaleza oficial. También se fomenta la eficiencia y la igualdad de oportunidades, ya que los ciudadanos y las empresas pueden crear servicios que resuelvan sus necesidades en colaboración con la Administración y todo el mundo puede acceder a los datos, sobre todo en unas condiciones de igualdad, que es muy importante. Sobre esta materia, pues, hay muchos temas que tratar que evidentemente tengo que obviar por razones de tiempo. Entre ellos puedo citar los siguientes. El uso de los datos abiertos por las administraciones para la innovación y la eficiencia que muestre el valor de los datos abiertos en el sector público. La mejora en la prestación de los servicios públicos. Ejemplos materiales, constantes, concretos de la utilización de los datos para la elaboración de políticas concretas. Ideas visionarias sobre la utilización de los datos abiertos en la sociedad y los modelos políticos, nuevos enfoques para el tratamiento de la información del sector público y su visualización, los datos abiertos y la participación ciudadana en la recopilación de información, lo que se viene denominando como crowdsourcing. El circuito de retroalimentación de los datos abiertos, que se materializa en la comunicación entre las organizaciones que publican los datos y los usuarios que están utilizando dicha información. La colaboración también fundamental, lo he comentado antes, entre las diferentes administraciones públicas. Por ello, se establece la necesidad de llevar a cabo unos códigos de buenas prácticas para la publicación de datos abiertos. Y quiero, en este sentido, plantear algunas ideas sobre la mesa, algunas ideas prácticas en la materia. Desde luego, como punto de partida, como punto cero, sería la armonización entre administraciones públicas. Todos los puntos de este planteamiento, de este Código de Buena Conducta, se basan en la premisa de que deben existir una armonización en el funcionamiento y en la comunicación de todas las administraciones, de manera que sus sistemas de información sean absolutamente compatibles. Todas las iniciativas Open Data deben compartir los mismos principios y definiciones que se establezcan en estos principios de buena conducta. En este punto, creo que es básico para la interoperatividad y el aprovechamiento eficiente de las sinergias llevadas a cabo por todos los actores que intervengan en los procesos de Open Data. Si no hay esta colaboración, si no hay esta interoperatividad entre administraciones, difícilmente podremos sacar adelante cualquier buen proyecto. Quizá la primera norma sería, y no voy a detenerme en ellos para ser respetuoso con el tiempo, sería publicar los datos en formatos abiertos y en formatos de naturaleza estándar entre todas las administraciones. Hay que usar esquemas y vocabularios consensuados en la elaboración de estos perfiles de Big Data. Es necesario también el establecer un inventario en un catálogo de datos de manera estructurada. Hay que hacer que los datos sean accesibles desde direcciones web que sean estables, persistentes y amigables. Es necesario exponer un mínimo conjunto de datos relativos al nivel de las competencias del organismo y su estrategia en la exposición de los datos. Otro principio también importante sería el compromiso de servicio, la actualización y la calidad de los datos, manteniendo un canal eficiente de comunicación y de carácter reutilizador entre las administraciones públicas. También es importante monitorizar y evaluar el uso y servicio mediante nuevas métricas que evalúen de manera concreta y pormenorizada la calidad de los servicios de información que se están proporcionando sobre la base de este tratamiento masivo de datos. También es importante los datos bajo condiciones de uso no restrictivas y comunes, de tal manera que se permita la reutilización libre, incluso para fines de naturaleza estrictamente comercial y, sobre todo, en igualdad de los ciudadanos al acceso a esa información. Es necesario, finalmente, un par de planteamientos, que es el de concienciar y educar en el uso de los datos, que probablemente es un tema, una gran asignatura pendiente por parte de los reguladores y de las administraciones públicas, así como recopilar aplicaciones, herramientas y manuales para motivar y facilitar dicha utilización. Simplemente para ser respetuoso con el tiempo y para terminar, quería comentar breves cosas sobre la reutilización de la información, porque creo que es un aspecto fundamental y es el aspecto siguiente a las técnicas de Big Data.
La reutilización de la información es un objetivo fundamental, desde luego, siempre de las políticas de Open Data. La información del sector público constituye una materia prima fundamental para diversos productos y servicios de contenidos digitales. Por sus funciones, la Administración pública posee datos de numerosos sectores productivos y temáticas, así como se recopilan informaciones de naturaleza educativa, económica, medioambientales, turísticas y de otras variadas índoles, que poseen, desde luego, un interés indudable más allá de su propio uso de naturaleza estrictamente administrativo. Por ello, la apertura de los datos del sector público aporta valor a la información por los sucesivos usos que se le pueden dar. Estas razones suponen para la información que la información suponga un nuevo motor de desarrollo económico y social, y su reutilización es un paso más en la implantación de la sociedad de la información y de la sociedad del conocimiento. Además, la igualdad en el acceso a la información y la posibilidad de la reutilización hacen que se constituya con un factor que impida el falseamiento de la competencia. Por eso, la mera posibilidad de acceder a la reutilización consigue mejorar la eficiencia en los mercados de la información, lo que permite a los consumidores gozar de servicios que sean siempre más justos. La reutilización de los datos, además, se constituye en una oportunidad económica para las empresas que exploten la información, se convierte también como una palanca para otras mejoras de índole social. Por ello, se podría hablar de un periodismo de datos que se estructura sus historias alrededor de los propios datos, de la posibilidad de desarrollar nuevas herramientas para acceder al conocimiento, que democraticen la información entre todos los ciudadanos, o de las nuevas técnicas de visualización de los datos que permiten hacer más clara y más comprensible la información que se ofrece. La reutilización de la información del sector público presenta un considerable potencial económico que permite desarrollar nuevos productos, servicios y mercados, fomenta el desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo en la industria de contenidos digitales y, derivado de ello, en cualquier otra actividad de naturaleza comercial o industrial. Adicionalmente, la puesta a disposición de la información pública por parte de las administraciones incrementa la transparencia administrativa, teniendo un esfuerzo material de refuerzo de los valores democráticos y habilitando la participación ciudadana en las políticas públicas. Por tanto, yo creo que tenemos que centrarnos en la idea de que la reutilización de la información, pues básicamente constituye el corazón, el núcleo esencial, está en el ADN de la iniciativa Open Data.